Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. El que no sienta garantías no debería presentarse. Esa fue la lapidaria respuesta del registrador Alexander Vega a la oposición, que ha reclamado falta de garantías en las elecciones de 2022. Estas palabras de Vega son algo así como ir a la tienda de electrodomésticos y que el vendedor le diga a uno que si no se siente seguro de la garantía del televisor, pues que entonces no lo compre. O el árbitro que le diga a uno que si no está conforme con su arbitraje, no entre al terreno de juego. La cuestión en este caso es que no se trata de un vendedor o de televisores o de un árbitro. Alexander Vega, con todo lo vendedor que es el registrador nacional, una persona que no solo debe ser, sino también parecer, debe dar garantías y además parecer un sujeto en el que se puede confiar en los resultados electorales. La voluntad popular, para terminar de rematar las críticas a este registrador, Zona Franca también conoció un audio en el que se escucha que aunque aún que le faltan 2 años para terminar su mandato, Vega ya piensa en el final de su gestión. Juzguen ustedes. Pero yo siento que el ciclo electoral termina en mi vida. Yo creo que ya con esto quedo satisfecho. Mis hechos van a hablar por mientras se gane el mundo electoral y voy a dedicarme a otras cosas que ya tengo pensadas. Por eso necesito de su ayuda para que su líder termine de la mejor manera con ustedes. ¿Estará pensando en renunciar el esquivo registrador Vega antes de terminar su mandato? ¿Renunciará luego de haber sido elegido en medio de un mar de señalamientos que lo tildaron de haber sido el benefactor principal del cambio en el concurso con el cual se hizo elegir registrador y que terminó poniéndolo en este cargo? Vamos a tratar de entender además si hay garantías para los candidatos a Congreso y, por supuesto, a la presidencia de la República. Entramos en Zona Franca. El mar de críticas y de lluvias que le ha llovido a Alexander Vega por cuenta de esta declaración no es nueva. Hace unos días también había pronunciado otra al inaugurar unas registradurías en Soacha, una población cercana a Bogotá, en Cundinamarca, sobre el censo electoral, anunciando que se equivocaba el DANE, que no somos 50 millones, sino 55 millones de colombianos. Por supuesto, las alarmas están encendidas, no solamente por estas incitaciones a las personas que van a participar como electores y también las personas que van a participar en este proceso democrático. Armando Novoa es exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, participó también en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Doctor Novoa, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, gracias por la invitación, complacido de compartir este espacio. El gusto es nuestro, señor. También está con nosotros Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, columnista del diario El Tiempo y docente universitario. Bienvenido a Zona Franca. Muy buenas noches para usted, para el doctor Armando Novoa y para toda la audiencia de Zona Franca. Pues doctor Novoa, gracias. Quiero comenzar con usted para que nos ayude a entender el contexto de esta frase, todo lo que está orbitando alrededor del señor registrador Vega, no solamente con la frase de que si no piensa que hay garantías, no participe. ¿Qué interpretación le puede dar uno a esta frase viniendo del registrador? Sí, es sorprendente lo que dice porque el registrador, más allá de los móviles que pudo haber tenido para pronunciar esas palabras, pues demuestra con esa frase un desconocimiento completo de las obligaciones constitucionales que le corresponden como servidor público. Los servidores públicos se deben a la ciudadanía, las instituciones están para brindarle garantías a los ciudadanos, y por consiguiente es una frase fuera de lugar, porque si el registrador no está en capacidad de brindar garantías a quienes desconfían con razón o sin ella del desempeño de la organización electoral, quien debería hacerse a un lado es él y no los candidatos que están en la contienda electoral del próximo año o incluso los ciudadanos que aspiran a que su voto sea respetado en las urnas. Doctor Cifuentes. Sí, efectivamente, yo coincido con el exmagistrado. Creo que estas declaraciones son absolutamente desafortunadas, son intimidantes, son desafiantes. Uno esperaría esta clase de respuestas de un barra brava en las redes sociales, pero no del registrador nacional que constitucionalmente
es el encargado de velar por la garantía de la transparencia electoral y brindar la confianza a todos los sectores políticos. Yo también quisiera señalar que el registrador nos está pidiendo un voto de confianza en un país donde votan los muertos, donde votan los fantasmas, donde duplican las cédulas y donde el fraude electoral ha sido una constante en todos los comicios electorales. Y es bastante preocupante no solo la respuesta, sino también lo que se conoció hace unas cuantas semanas frente a las diferencias que habría entre el DANE y los registros del registrador. Creo que verdaderamente estas declaraciones ponen un manto de duda sobre una gestión que ya no daba las suficientes garantías para los próximos comicios en momentos tan delicados. Yo creo, y no creo, digamos, decir nada que no sea diferente a que la democracia bajo estas circunstancias puede estar en riesgo. Sí, está también nosotros, está ahora con nosotros Juan Carlos Aldarriaga, que es alcalde de Soacha, Cundinamarca, justamente allí en esa localidad, en esa población cercana a Bogotá, fue donde se originaron estas declaraciones polémicas del registrador nacional. Señor Saldarriaga, alcalde, bienvenido a Zona Franca. Bueno, muy buenas noches para todos los panelistas y todos en la mesa de trabajo. Un cordial y afectuoso saludo. Pues alcalde, queremos conocer su impresión, su percepción de estas declaraciones sobre el tema puntual del censo poblacional, de esos 52 millones de colombianos que dice somos el señor registrador. Bueno, yo lo que tengo que opinar frente al ejercicio propio de mi ciudad es que los soachunos hemos venido reclamando siempre que nos cuenten bien. En Soacha hay un censo poblacional mentiroso de 700.000 personas, cuando por las diferentes fuentes hemos logrado demostrar en esta ciudad que superamos el 1.200.000 habitantes, y eso claramente se refleja en menos ingresos para la ciudad, y al tener menos ingresos pues mejora la calidad de vida. Si en el nivel nacional, como lo expresó el señor registrador, pues claramente él habla de 55 millones y el DANE habla de 50 millones, pues las bases de datos que tiene el DANE versus la certeza que tiene el registro civil, pues yo sería uno de los que me casaría con el registro civil, porque ahí es donde estamos todos los colombianos realmente inscritos. Es decir, usted le compra la teoría al registrador con esos 55 millones y ese desfase en el censo electoral. Completamente, porque solo de la ciudad de Soacha estaríamos hablando de 500.000 habitantes más que hoy están en nuestro territorio, que no están contados y que el DANE no lo reconoce, y por ende las transferencias de la nación tampoco llegan, más allá del ejercicio electoral, de si es para hacer elecciones o no elecciones, que si es que van a hacer alguna marrulla con un tema del censo electoral o depurar ese censo poblacional. Creo que eso no se debe prestar para un ejercicio electoral. Yo creo que aquí el registrador lo dijo muy claro. En su intervención dijo, aquí se están viendo afectados todos los territorios porque están mal contada la gente. Y obviamente eso significa que el gobierno nacional tiene que sacrificar más presupuesto. Y al sacrificar más presupuesto para enviar a las regiones, pues ahí es donde prefieren ellos quedar con un censo corto, porque claramente 5 millones de habitantes que cuenten más en el territorio nacional, pues significa una décima parte más del presupuesto que tienen que enviar a los diferentes territorios. Doctor Novoa, ¿usted lo ve así? Pues yo creo que el señor alcalde de Soacha tiene que ir con más cautela en sus comentarios sobre el tema. Soacha es uno de los municipios que tienen los niveles de transhumancia más altos del país. ¿Qué significa eso? Que en Soacha generalmente en los procesos electorales aparecen más ciudadanos votando en ese municipio de los que realmente corresponden. Y esto obedece a una práctica de transhumancia electoral. ¿Qué significa eso? Que hay habitantes o ciudadanos de otros municipios, incluso de Bogotá o al revés, que inscriben sus cédulas en ese municipio con el propósito de favorecer una determinada candidatura. Y por eso siempre Soacha marca uno de los porcentajes más altos de anulación de cédulas en procesos electorales, como me ocurrió a mí cuando era compañero en el Consejo Nacional Electoral del registrador Alexander Vega. Entonces, estas declaraciones que oímos del alcalde, sin lugar a dudas, dejan ver la cercanía de las declaraciones del registrador con el propósito de crear
nexos de simpatía con los mandatarios, porque si lo que el registrador quiso decir es que el DANE está alterando los datos del censo poblacional, disminuyéndolo para efecto, como lo acabamos de oír, de disminuir el monto de los recursos que gira la nación a los municipios para recortarlos en función del gasto público social, pues está claramente establecido que esa no es una función del registrador. Es decir, usted la lectura, si le entiendo, doctor Novoa, es el señor registrador, el señor Vega, se está prestando para hacer una especie de triquiñuela y juego entre los alcaldes, ¿me perdona? Es que lo que acabamos de oír del registrador Vega, al parecer, si lo enlazamos con esto, lo que al parecer está es haciendo una campaña electoral amistándose con los mandatarios seccionales. Porque incluso en el evento en que él tuviera razón, los canales institucionales para hacer ese reclamo no es una reunión pública con micrófono en mano, retando como si se tratara de una pelea de barrio al director del DANE. Debió haber convocado una reunión institucional, porque lo único que logró el registrador es crear un manto de duda sobre la certeza del censo electoral a 5 meses de un proceso electoral. Claro, realmente inadmisible eso. Alcalde Saldarriaga. Pero además, perdóname, pero además te digo, es que con todo el respeto a los honorables magistrados, craso error han cometido con la ciudad de Soacha. Siempre anulan las inscripciones de cédula hablando de transhumancia electoral, que ha sido lo más falso del mundo. No han podido entender que Soacha ha crecido de tener 30.000 viviendas en 15 años a tener hoy 250.000 viviendas. Gente que todos los días se traslada de Bogotá a Soacha y de todas las partes del país a Soacha a vivir, y que les toca demostrar mediante certificados de residencia que viven en Soacha, y con todo y eso les anulan las inscripciones de cédula. Yo creo que a Soacha no la pueden seguir viviendo con el rasero de que las personas tienen que haber vivido 10 años en Soacha para demostrar su residencia, y eso ha sido un grave error que ha tenido Soacha y el mal que le han hecho a Soacha en los momentos en los que han anulado las inscripciones de cédula de nuestra ciudad. Y eso no quiere decir que sea una campaña política, ni estoy defendiendo al señor registrador. Aquí todos los ciudadanos y todos los funcionarios públicos tenemos el deber de defender la calidad de vida, la honra, los bienes de todos los colombianos, y a los soachunos sí que nos han cortado los derechos a una vida digna, porque la plata se ha quedado en la nación, por las transferencias de la nación, y no solo en el censo, se han quedado también en las transferencias en educación, donde a nosotros nos dan 1,5 millones de pesos por cada niño, mientras a Bogotá le dan 3 millones para la educación de cada niño, y así en todo ha estado la nación, olvidado toda nuestra ciudad. Entonces, magistrado, con mucho respeto y cariño, yo creo que hay que conocer mucho más las regiones, conocer la ciudad como Soacha, para poder decir que es que ahí hay unas componentes electorales y por las cuales se ha venido haciendo transhumancia electoral. Podrá que existan unos pocos, pero alcalde, Soacha ha crecido sustancialmente. Alcalde, usted Sí, doctor Cifuente, adelante. Yo creo que aquí se están mezclando peras con manzanas. Estos son dos debates absolutamente distintos. Nadie duda de que pueda haber unas inconsistencias en algunos registros y que en esas inconsistencias pueda haberse afectado municipios como Soacha. Eso es un proceso normal de depuración de datos que se debería dar. Pero es que no estamos hablando de unos cuantos cientos de votos, estamos hablando de 5 millones de votos. Eso alteraría el 10% del censo nacional y el 10% del censo electoral. Y esto no se está dando hace 2 años cuando entró el doctor registrador Alexander Vega, se está dando 5 meses antes de las elecciones, además de que se está dando en un ambiente en donde ya se ha cuestionado, por ejemplo, la utilización del software por parte de diferentes veedurías, donde se ha cuestionado también la destitución de más de 29 registradores locales. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una combinación de factores que sin lugar a dudas puede generar unas dudas legítimas en la ciudadanía, y no explicamos cómo puede haber un bache de 5 millones de votos. De un día para otro amanecimos siendo 55 millones de colombianos cuando el DANE decía que éramos 50. La diferencia es abismal, la diferencia es demasiado grande,
y es natural y es normal que puedan haber dudas, que puedan haber sospechas, máxime cuando en 3 o 4 meses comienzan los próximos comicios electorales y el registrador tiene el sartén por su mango para definir las próximas elecciones. Entonces, yo creo que los reclamos que hace el alcalde de Soacha pueden ser legítimos, pueden ser reclamos históricos, pero de ahí a justificar una diferencia de 5 millones de votos, de ahí a no reconocer que 5 meses antes de las elecciones sea por lo menos sospechoso que aparezcan 5 millones nuevos de colombianos y que por ende se aumente en 10% el censo electoral, pues me parece que son dos discursos totalmente distintos. Los reclamos que tiene el señor alcalde se tendrán que tramitar en otro momento, en otra instancia y bajo otras coyunturas, pero esto es verdaderamente lamentable y se suma, repito, a otra serie de situaciones que han generado enormes dudas y que en una situación tan crítica como las que vivimos podría estar poniendo en riesgo la democracia y la confianza en las instituciones. Sí, alcalde Saldarriaga, le pregunto, además con todo el respeto, si usted no cree que están siendo idiotas útiles del señor registrador por estas declaraciones que se dan en el marco, lo que dice el doctor Cifuentes es cierto, a 5 meses de las elecciones en un contexto político, en un país absolutamente polarizado y dividido. No, nosotros el municipio de Soacha y todos hemos sido idiotas útiles de los gobiernos de turno, porque no han reconocido una población. Yo nunca he escuchado al registrador nacional decir que hay 5 millones de votos nuevos. Él ha hablado de que hay 5 millones de colombianos que no se han contado, que es distinto porque no 5 millones de colombianos son los que van a salir a votar, porque ahí pueden haber menores. Él está diciendo hay 5 millones de colombianos más registrados de los que dice el DANE, registrados con registro civil de nacimiento. No está diciendo que hayan 5 millones de votos. Eso no lo escuché yo en ninguna parte de la intervención que hizo el señor registrador. Alcalde, y además le quiero decir algo. Lo que el señor registrador dijo es: mire, que los entes territoriales se están quedando sin el recurso de las transferencias de la nación por no estar bien contados, que eso es totalmente distinto a lo que estamos hablando de un proceso electoral. Doctor Noboa. Sí, yo le quiero... yo no tengo, señor alcalde, elementos de juicio para afirmar en forma categórica que los datos del censo poblacional o electoral en el municipio de Soacha tienen una serie de inconsistencias que advierte el registrador, porque entre otras cosas su irresponsabilidad consiste en no documentar su afirmación. Es que él es un funcionario público, es la cabeza visible de la organización electoral y no puede lanzar un globo al aire sin documentar sus afirmaciones que tienen unas consecuencias como lo estamos observando. Yo le quiero decir, señor alcalde, que el doctor Vega participó de las decisiones del Consejo Electoral que declararon la trashumancia en la inscripción de cédulas en las elecciones de 2015 en el municipio de Soacha, y que si aceptáramos que a él le corresponde entrar en este tipo de controversias con el DANE, eso lo ha debido hacer antes de las elecciones del 2019, pero no ahora, porque cuando una persona desempeña funciones públicas, además de observar los problemas, tiene que brindar y adoptar medidas para solucionarlas. Pero lo que no se entiende es que en una reunión en el municipio haga semejantes aseveraciones sin respaldarlas en ningunos datos documentales provenientes de la registraduría. Entonces la suspicacia que surge allí es por qué el señor registrador no buscó un conducto regular para ventilar esas supuestas inconsistencias, sino que, como si fuera un boxeador de barrio, reta en público al director del DANE para obligarlo o exhortarlo a que modifique o corrija el censo poblacional. Eso está por fuera de toda lógica de un buen servidor público y no le presta ningún servicio a la democracia, porque lo que se ha puesto en cuestión, señor alcalde, es la consistencia del censo electoral. Termino diciendo
que en Colombia en los últimos 30 años se han documentado desde la academia más de 170 casos de fraude electoral, la mitad de ellas originados en las inconsistencias del censo electoral, de tal manera que lo único que logró el registrador con estas declaraciones es echarle más fuego a la hoguera. Señor alcalde. Tiene el micrófono apagado, alcalde. Puso en la vista, a la vista de todo el país, un problema histórico, como usted bien lo dice, magistrado. Pero aquí uno no puede decir que barriendo debajo del tapete ya quedó limpia la casa. Él no se amangualó con el gobierno para decir cómo organizaban un censo, sino que le dijo, con una sola ciudad, como es Soacha, logró determinar y logramos determinar con pruebas que podemos hacer de la mano del registrador y del director del DANI, demostrar que solo en el municipio de Soacha tenemos 500.000 personas más que nunca han contado y que para los efectos nunca le ha girado la plata al municipio. Entonces, ¿cómo actúa el señor registrador? Si hizo bien, si era la forma, si no era la forma, yo creo que la forma fue tan abierta que no pretendía hacer nada amañado ni barrer y guardar el mugre debajo del tapete. Él barrió para que todos nos diéramos cuenta las inconsistencias que tiene el DANE, que se hizo bajo una metodología satelital para contar cabezas con metodología satelital y con eso pues ya quedan muchas dudas. Yo solo le pongo un ejemplo. Nosotros en la ciudad acabamos de actualizar el censo, hicimos actualización catastral. Encontramos 9.000 viviendas que nunca le habían pagado a la ciudad. 28.000 predios que tienen conexiones a servicios públicos irregulares. No tenían cómo identificar a esas familias y llegar a esas familias para que las contaran. Es lo que estamos diciendo y es lo que el registrador está diciendo. Y en ningún momento yo escuché, al lado mío estaba ahí cuando dio la declaración, y en ningún momento lo escuché decir de que hablara de 5 millones de votos menos. Él habló de que no se están llegando las transferencias a los municipios en las condiciones que son y que él en su momento haya votado la anulación de inscripciones de cédulas, pues todos tenemos lugar a corregir y a enmendar los errores que hayamos tenido en el pasado. Y él como magistrado pudo haber cometido ese error o no tenía la suficiente documentación, pero hoy tiene la suficiente documentación para poder determinar que lo que está mal. Y es que una cosa es las bases de datos del DANI y otra los registros civiles que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, que creo que es una prueba irrefutable y diferente, independiente de que vayan a hablar de 5 millones o no de votos, porque ahí no son votos, estamos contando ciudadanos colombianos. Sí, alcalde, discúlpeme un segundo, doctor Cifuentes. Alcalde Saldarriaga, realmente se lo pregunto, mire, si usted realmente cree la preocupación del señor registrador, que entre otras cosas no es de su competencia, las deudas históricas que puede tener el Estado colombiano con la localidad de Soacha, con las personas que allí viven, eso no es competencia del señor registrador. Luego le pregunto si usted considera loables, válidas, absolutamente el reclamo que hace, además de manera prácticamente clandestina, donde no había ni siquiera medios de comunicación, porque entre otras cosas esto no lo hace público el alcalde, el registrador. Claro que se la creo, claro que se la compro, porque es que todos los funcionarios públicos tenemos la gran labor de tener que salir a responder, de ayudar para que el país sea mejor. Y en uno de los principales cargos del país con mayor veras, el registrador, tiene que darse cuenta con las herramientas que él tiene que puede mejorar las condiciones de todas las ciudades, de todos los pueblos que hoy están muy mal. Los alcaldes que no tienen los recursos para mantener a su gente. ¿Que lo hizo en dónde? En una ciudad donde está probado que hay más de 1.200.000 habitantes, probado por catastro, probado por industria y comercio, por servicios públicos, por matrícula oficial y matrícula privada, donde él dijo, aquí podemos demostrar, y esto es claramente la demostración de que en el país no está bien hecho el censo poblacional. Entonces, claro que se la compro y claro que el pueblo de Soacha se la compra porque tiene que exigir el derecho a que le reconozcan su población, que además se la permitan inscribir para que voten en la ciudad, porque lo que han hecho en los pasados comicios electorales es que anulan todas las inscripciones de cédulas hablando de transhumancia, sin ni siquiera conocer que en los últimos 10 años solo una urbanización como Ciudad Verde llevó 47.000 viviendas. Una sola urbanización de 130.000 viviendas que se han entregado en Soacha en los últimos 10 años. Entonces, ahí hay que conocer el territorio. Creo, la tesis que da el magistrado que nos acompaña es una tesis válida, pero frente a la realidad de nuestra ciudad, frente a lo que hoy el registrador quiere entrar a discutir
y es que el censo poblacional está mal comparado con el registro civil, es totalmente comprado, porque en Soacha estamos mal contados. Gabriel, adelante. No, para corregir al alcalde, en ningún momento se dijo que hubieran 5 millones de votos más, 5 millones de colombianos más, lo que implica también un aumento considerable en el censo electoral, y eso puede tener una incidencia directa en unas elecciones que se van a dar en 5 meses. Entonces, no es que nosotros nos sacamos del sombrero 500.000 colombianos más, 700.000 colombianos más, 5 millones de colombianos más, es poner en duda y es poner en tela de juicio una de las entidades más técnicas y más respetables, que es el DANE, quien por lo demás es quien constitucionalmente, con los instrumentos y con los mecanismos que le da la ley, está encargada de realizar el censo. Yo creo que aquí no hay un conflicto de competencias, aquí hay una intromisión de competencias en un momento electoral que pueden afectar los resultados en el 2022, y a mí eso me parece gravísimo. Y eso se suma además a una actitud absolutamente desafiante del registrador nacional, que no genera las garantías electorales, donde él sí tiene una responsabilidad constitucional directa. Creo y sigo insistiendo que el alcalde está confundiendo peras con manzanas y está tratando, frente a unas reivindicaciones que pueden ser justas, justificar lo injustificable, que es que de la noche a la mañana Colombia amanece con 5 millones de colombianos más, y que esos 5 millones de colombianos más van a engrosar también las listas del censo electoral, poniendo en riesgo nuestra democracia. Creo que estamos hablando de dos cosas distintas, y creo que el alcalde está más motivado por el interés justo de llevar más recursos a su municipio, con un enorme riesgo que es validar una intervención absolutamente irresponsable, y que hoy los colombianos, por más de que el alcalde diga que tienen pruebas, hoy los colombianos no conocen absolutamente ningún documento, ninguna prueba, porque el registrador no lo ha presentado. Esas declaraciones se dieron en un salón de la registraduría de Soacha, pero no ha habido una reunión con el director del DANE, no ha habido tampoco un traslado de documentos. Entonces yo creo que sí es una declaración absolutamente sensacionalista, que puede poner en riesgo la democracia, y que nadie entiende cómo Colombia de un día para otro amaneció con 55 millones de colombianos. No son unos cuantos, son 5 millones, es el 10% del censo poblacional. Me permite, es inaudito. tal vez para complementar algo de lo que dice Gabriel. Nosotros no estamos comparando peras con manzanas. Yo estoy comparando seres humanos con seres humanos. Que hoy nos dice el DANE que nosotros en Soacha somos 780.000, y yo le puedo demostrar con todos los elementos técnicos que en Soacha tenemos más de 1.200.000. Quiere decir que solo en Soacha tenemos 500.000 habitantes que la entidad técnica, como es el DANE, no ha podido contar bien. Así de sencillo, y no estoy comparando peras con manzanas. Y claro que sí, la ciudad se beneficia teniendo el mayor censo poblacional, y la respuesta sería para el gobierno nacional: ¿por qué no han actualizado los seres humanos, no las peras ni las manzanas, los seres humanos, que son 500.000 más que tiene la ciudad, y que no nos han mandado los recursos de esos 500.000 seres humanos más? Solo en una ciudad como Soacha hay 500.000 personas que el DANE no ha contado. Explíquemelo. Alcalde, y ese censo juicioso, ese estudio juicioso que usted ha dicho de esas 500.000 personas que el DANE no ha contado, ¿cuántas son mayores de edad? Y si de pronto usted tiene la cifra que entregó el señor Alex Vega, de esos 5 millones de soachunos, ¿cuántos son mayores de edad? No, yo de los 5 millones, él habló de 5 millones a nivel nacional, yo te puedo hablar de 500.000 ciudadanos de todas las edades que no han sido contados en Soacha. No, pues eso podrá ser señor, el 10%. Señor alcalde, es que esa cifra que usted está dando realmente hay que mirarla más en detalle. Le hago 2 comentarios sobre sus observaciones. Si en Colombia, en gracia de discusión, somos 50 millones de habitantes y se encuentran habilitados para votar alrededor de 37 millones de personas, significa que el 70% de la población que reside en el país está habilitado para ejercer el sufragio. Si aplicamos una regla de 3 a los 5 millones, significa que 3.500.000 personas están habilitadas para votar, que están por fuera del censo electoral. Y el señor registrador lo que nos está diciendo es que hay que actualizar el censo electoral.
imagínese usted lo que significa que hayan 3,5 millones de personas que no se tienen en cuenta para ejercer el derecho al voto, tomando como base la cifra de 5 millones. De tal manera que esto realmente es muy preocupante. En segundo lugar, si hay una diferencia de 5 millones entre el censo electoral y el censo poblacional, y usted dice que de esos 5 millones, 500,000 habitan en el municipio de Soacha, estamos hablando del 10% de la población sobre la cual hay controversia, que habita en un solo municipio, que es un municipio de los que se llaman dormitorios de la capital del país o de los grandes centros urbanos. De tal manera que en la medida en que vayamos hurgando con más detalles las implicaciones de lo que dijo el registrador, los problemas pueden ser mayores. En tercer lugar, señor alcalde, quiero recordarle que cuando se estaba tramitando el proyecto de código electoral, el señor registrador propuso que se modificara la ley de garantías electorales a efecto de que pudieran adelantarse contratos interadministrativos, que es lo que acabamos de ver, aprobó el Congreso la semana pasada. Ese articulito de la ley de garantías. Ese articulito de la ley de garantías, pues cuando se estaba tramitando el proyecto de código electoral, el señor registrador propuso que se derogara ese articulito. Eso pasó un tanto inadvertido, hubo resistencia de la opinión pública y el artículo se retiró. Pero ahora vuelve a salir el artículo y vale la pena recordar que uno de los funcionarios que con mayor insistencia propuso esa modificación en el Código Electoral a la Ley de Garantías es el señor registrador. Dice mal ese comportamiento del registrador porque, como todos lo hemos visto en esta última semana, derogar la Ley de Garantías en ese articulito significa entregarle el país al clientelismo político y electoral. Sí. Pero además, magistrado, usted tiene toda la razón, se trata de 4 billones de pesos. Cuando a todas luces el artículo 125 de la Ley de Presupuesto, que es el que deroga los límites que establece la Ley de Garantías, ha debido ser modificado a través de una ley estatutaria, es decir, con unas mayorías calificadas en un proceso especial, con verificación de la Corte Constitucional. Aquí nos metieron un mico del tamaño de King Kong para repartir y abrir un grifo de mermelada que beneficiaría a los clanes regionales que se han visto afectados por el fracaso de este gobierno, por el fracaso de la política clientelista y tradicional. Lo que está pasando aquí es una manguala de altísimo nivel entre diferentes instancias del Estado para acomodar las elecciones en el 2022. Nosotros tenemos que ser absolutamente honestos con estos y desde la ciudadanía tenemos absolutamente todo el derecho de sentir y de exigir que se garanticen las condiciones transparentes para los comicios del 2022 y exigirle también al registrador que si tiene pruebas de lo que está diciendo las muestre, pedirle al presidente de la República que en virtud de sus funciones constitucionales objete lo que a todas luces es inconstitucional, como el levantamiento de las garantías en la ley de presupuesto. A los colombianos no nos pueden seguir haciendo jugaditas, no se puede seguir jugando con el presupuesto de la nación. 4 billones de pesos. 4 billones de pesos es una cantidad de plata para distribuir entre los clanes regionales en convenios interadministrativos con poca claridad en el objeto contractual y para adelantar obras que nada van a redundar en el bienestar de los ciudadanos. Creo que esto ya ya no tienen vergüenza ni siquiera en la forma como están tratando de amañar las elecciones en el 2022. Sí, doctor Noboa, ¿por qué despierta tanto pánico, tanto temor ese tipo de declaraciones? Se lo pregunto usted, que es un hombre que ha estado muy de cerca a la política, digamos, tras bambalinas, desde un tribunal como el Consejo Nacional Electoral, pero ¿por qué genera tanto pánico este tipo de declaraciones al punto de desestabilizar a quienes están pensando en aspirar? ¿Tan mal estamos en materia de transparencia?
es importante que los televidentes tengan presente que en la democracia electoral el dato más importante y más sensible de esos procesos es el censo electoral. El censo electoral es el número de personas que residen en el territorio y los colombianos que residen en el exterior, que se encuentran habilitados para ejercer el derecho al voto, que establece la base de datos sobre la cual se puede ejercer el sufragio. Si no existe certeza sobre el censo electoral, de ahí para allá lo que vamos a tener es un túnel oscuro sin luz en el horizonte, porque no sabemos cuántos colombianos están habilitados para votar, en qué territorios, si están inscritos, en qué puestos de votación le corresponde votar, repito, porque hay una incertidumbre sobre ese dato central. Si en un partido de fútbol no sabemos cuántos jugadores va a tener un equipo o el otro, pues la cancha se puede desequilibrar de una manera muy sencilla. Guardadas las proporciones aquí, pues la prevención y la preocupación que han generado estas declaraciones apuntan precisamente a eso. El señor registrador nos está diciendo que en Colombia no hay certeza de cuántas personas pueden ejercer su derecho al voto. Y lo que es más grave es que una semana después de que hubo unas reacciones airadas de la opinión pública por esas declaraciones, el registrador lo único que se le ocurre decir es que quien tenga prevenciones sobre ese tipo de situaciones es mejor que no participe en los procesos electorales. De tal manera que lo que está haciendo el registrador es cohonestando una situación de ambigüedad que está en sus propias manos resolverla y no creando una incertidumbre, como ya se ha dicho, la que generó con sus declaraciones. Muy grave estas salidas en falso del registrador, que esperemos que no ocurran. Y son más graves esas declaraciones si lo hace como si se tratara de un candidato electoral. Es que lo que yo estoy oyendo al principio de este programa me hace suponer que el señor registrador puede estar pensando en lanzarse como candidato a la presidencia de la República desde la organización electoral, lo cual sería absolutamente inadmisible. Por eso yo he propuesto que los partidos políticos están en mora de pedirle a los presidentes de las Cortes que nombre para las elecciones de marzo y mayo del año 2022 un registrador ad hoc que esté en capacidad de brindarle garantías a todos los sectores de derecha, de centro, de izquierda, a los ciudadanos sin partido, sobre la transparencia de los resultados electorales. Pero si estas declaraciones hechas en el recinto de una alcaldía para buscar generar simpatías con los mandatarios locales está siendo pensada en función de una candidatura presidencial para el año 2022-26, sería obligación del registrador hacerse a un lado de manera inmediata. Y si no lo hace, los partidos políticos deberían dirigirse a las altas cortes para que nombren un registrador que brinde las garantías del caso. La salida en falso del registrador Alex Vega, con estos dos anuncios recientes de las últimas semanas, de los últimos días de esta semana, que lo tienen trenzado en una polémica discusión con la oposición, que está en el centro de la polémica por las aspiraciones políticas a Congreso de la República y, por supuesto, a la Presidencia de la República. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado.
Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de las desafortunadas declaraciones del registrador Alex Vega que han, por supuesto, generado todo tipo de polvorín alrededor de las elecciones políticas que se darán el próximo 2022. Quiero preguntarle a Gabriel Cifuentes, que nos acompaña esta noche acá, está con nosotros conversando, exsecretario de Transparencia, sobre la peligrosidad, el riesgo que generan estas declaraciones, más allá de que sea el registrador Alex Vega. Es la persona que tiene que dar justamente esa tranquilidad a quienes han puesto ese nombre a consideración de los electores. Así es, efectivamente el registrador nacional, en vez de estar saliendo como cualquier tropelero en redes, con todos sus opositores o con las personas que cuestionan las polémicas declaraciones, ha debido generar un ambiente de confianza, invitar a los diferentes sectores políticos a explicarle el contenido de sus declaraciones, y en vez de salir en una declaración estrafalaria con el alcalde de Soacha como si fuera un evento político, ha debido primero llamar al director del DANE, mostrarle la evidencia, hacerla pública ante los colombianos y así, pues si había cualquier manto de duda, con la mayor transparencia poder mostrar esos datos. Yo creo que es muy grave que el registrador nacional, que repito, es el encargado constitucional de ofrecer todas las garantías y la transparencia necesaria en los procesos electorales, se ha equivocado en la forma, se ha equivocado en el contenido del mensaje, máxime cuando en Colombia la transhumancia, los votos de los muertos, los registros inexistentes, es decir, el fraude electoral no es algo nuevo en nuestro país, ha sido una práctica recurrente. Imagínense ahora con 5 millones de colombianos más, con un 10% más del censo electoral, ¿cómo pueden cambiar o cómo puede cambiar el panorama electoral en el 2022? Yo verdaderamente me pregunto, ahora que estamos enfrascados en esta discusión sobre los registros administrativos y sobre los registros censales, ¿quién va a tener la razón? ¿Qué va a pasar el 13 de marzo del 2022? ¿Qué va a pasar en mayo y junio, cuando efectivamente se aumente en un 10% el censo electoral y eso pueda modificar, sobre todo en aquellas regiones del país donde hay menos controles de las autoridades, cómo pueda cambiar el panorama electoral? Y termino concluyendo con una cosa, es que no ha sido la primera salida del registrador nacional. Aquí recordemos que incluso tiene una serie de demandas pendientes por la destitución de una serie de funcionarios de carrera en las registradurías locales que levantaron enormes sospechas, además de ser aparentemente ilegales, y que muchas veedurías, incluida la misma misión de observación electoral, ha puesto en duda y ha cuestionado el sistema de distribución de los testigos electorales a lo largo y ancho del país, cosa que por supuesto puede poner en riesgo los resultados de los comicios electorales y que puede brindar las herramientas para acomodar, por lo menos en ciertas regiones, dichos resultados. Yo creo que esto es un tema
tema de absoluta trascendencia, que es muy delicado y que bien haría el registrador nacional, en vez de estar dando respuestas airadas, salir y mostrar la evidencia que tiene, sentarse con el presidente de la República, sentarse con el director del DANE, convocar a los diferentes sectores políticos y de manera transparente mostrar la evidencia que sustentaría que de la noche a la mañana hay 5 millones de colombianos más. Y incluso cómo y el por qué, sin tener la función constitucional de hacerlo, puede poner en duda a una entidad como el DANE y una de sus funciones, que es justamente elaborar el Censo Nacional en Colombia. Ah, sí, porque eso es lo que está haciendo, deslegitimar al DANE y las cifras que entrega el DANE. Tal vez algo complementario, Gabriel, es preguntarle sobre esa propuesta que hace el doctor Noboa. La salida es un registrador ad hoc, se lo pregunto, porque aquí hemos tenido fiscal ad hoc y muchos funcionarios encargados cuando obviamente hay dudas, cuando hay incertidumbre alrededor del mandato, alrededor del actuar de un funcionario de este calibre, en este caso el registrador nacional. Uno tendría el impulso de decir que es una buena idea. Creo que políticamente generaría mayor confianza en los diferentes sectores políticos, pero creo que no va a suceder, desafortunadamente. Creo que todavía no hay, digamos, las condiciones jurídicas ni los impedimentos probados como para poder hacer una solicitud de estas, pero por supuesto que ante las desafortunadas declaraciones del registrador y frente a este manto de duda que se ha generado con este nuevo registro de 5 millones de colombianos nuevos, un acto que permitiría volver a generar la confianza en los sectores políticos y en la ciudadanía sería un registrador ad hoc específicamente para las elecciones. Pero imagínese usted si en el evento más importante de la vida corta del registrador en la registraduría, que son las elecciones parlamentarias y presidenciales, el registrador estaría dispuesto a retirarse, y si el gobierno, que los partidos que se verían beneficiados de esta posible manipulación permitirían un hecho de estos. Creo que es políticamente atractivo, jurídicamente inviable y prácticamente imposible. Esa es la almendra del asunto, quedaría como un futbolista que entra al terreno de juego y finalmente no juega. Doctor Noboa, finalmente, usted, la expectativa suya está puesta en un registrador ad hoc. ¿Usted cree, en definitiva, que esa es la salida? Es que, Gabriel, entiendo y me inclino a compartir sus críticas a mi propuesta, pero es que todavía faltan 6 meses para las elecciones. Y de pronto el señor registrador nos va a sorprender con nuevas conductas o con nuevas acciones o con nuevas declaraciones. Yo quiero recordarle a los televidentes que la Registraduría Nacional del Estado Civil ejecuta en un año electoral alrededor de 1.8 billones de pesos, que es una cifra astronómica. ¿Cómo se hacen los procesos de selección para esa contratación? Se hacen en el despacho del registrador. ¿Quién ronda al registrador en esos procesos? No lo ronda nadie. Lo ronda el Contralor General de la República. ¿Quién puede ser una voz independiente dentro de las instituciones que llame la atención sobre ese tema? Hace 6 meses el señor registrador anunció que iba a lanzar la famosa cédula electrónica y dijo que ese nuevo documento de identidad solamente estaría disponible para quienes voluntariamente lo solicitaran. Pero la semana anterior nos sorprendió diciendo que esa cédula electrónica se va a generalizar a la totalidad de la población. ¿Hay una ley que lo hubiera habilitado para el efecto? Esos procesos de modernización tecnológica de la supuesta registraduría del siglo XXI están sometidos a algún tipo de control ciudadano. ¿Cómo se están manejando esos datos, por ejemplo, de identificación facial
biométrica por parte de algunas empresas que han hecho convenios con el registrador. ¿Pero le preocupa ahí también un posible fraude con Me preocupa la falta de transparencia de la registraduría. Y eso en un momento electoral es supremamente complicado, porque la contratación que maneja la registraduría es gigantesca. Y si eso lo combinamos con la manera en que el señor registrador maneja la planta de personal de la registraduría en época preelectoral, eso es una combinación realmente inimaginable de poder, de acumulación de poder en una sola persona. Por eso mi llamado de atención a los partidos y a quienes están en la contienda electoral. Esto no puede pasar desapercibido, porque en el momento en que tengamos problemas en los escrutinios electorales, como los que han sucedido, por ejemplo, en Bolivia o en Perú, podemos tener una situación gravísima de orden público. Y aún estamos a tiempo de introducir los correctivos del caso para que eso no llegue a suceder. Las sombras y los mantos de duda alrededor de la gestión del actual registrador Alex Vega, con estas polémicas declaraciones que, insistimos, lo tienen trenzado en una cruzada, en una polémica entre la oposición y su gestión al frente de la registraduría, crucial, clave para las próximas elecciones del 2022. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa, ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales, en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de elecciones, de transparencia y de los riesgos que rondan y que orbitan en las elecciones a congresistas y también a las presidenciables. Gabriel, si no es el fiscal ad hoc, ¿cuál es la salida? Y para preguntarle ya con conclusiones, si esto tiene antecedentes, si ha habido algún tipo de antecedente similar al que nos deja en este momento el registrador Alex. El sonido. María Camila, esto no tiene ningún antecedente, no tiene ninguna presentación, no solo por el calibre de la noticia sobre los 5 millones de colombianos nuevos que aparecerían en los registros de la registraduría 5 meses antes de las elecciones, sino también por la forma, por el decoro o la falta de decoro del registrador de referirse a quienes se han atrevido a cuestionar esa cifra. Yo creo que si no hay una figura de un registrador ad hoc, como propone el magistrado Novoa, lo que se debería hacer es una audiencia pública en donde el registrador, con documentos en mano,
muestre de manera transparente cuáles son los documentos, cuáles son los indicios que él tiene, cuáles son las pruebas que logran efectivamente demostrar que en Colombia hay 5 millones de colombianos nuevos, y creo que debería de manera urgente organizarse un espacio abierto tanto a la ciudadanía como a los sectores públicos con el director del Departamento Administrativo de Estadísticas del DANE para verificar efectivamente esas inconsistencias. Yo creo que son momentos en los cuales el registrador tiene que devolverle la confianza a los ciudadanos, tiene que devolverle la confianza a los sectores políticos que se han sentido amenazados por estas declaraciones y por esta noticia que nos hizo levantar con 55 millones de colombianos. Creo que Colombia está en un momento crítico, creo que nuestra democracia está en cuidados intensivos y que es función del registrador restablecer esa confianza, y eso solo se puede hacer a través de la presentación transparente, abierta, de la documentación, de los indicios y de las pruebas que pueda llegar a tener. De otra manera, María Camila, creo que el manto de duda seguirá durante estas elecciones, y desafortunadamente la más perjudicada será nuestra democracia y el Estado colombiano en su conjunto. Doctor Noboa, me queda preguntarle además por el software que fue el caballito de batalla del registrador. Este software para garantizar transparencia en las elecciones y veeduría internacional, ¿no es otra salida? El software de escrutinio fue una exigencia que estableció el Consejo de Estado a propósito de una decisión judicial en la que declaró la nulidad de la elección de 5 senadores de la República e identificó que buena parte de la responsabilidad de esas irregularidades estaban precisamente en la ausencia de un software de escrutinio robusto que pudiera garantizar el proceso de conteo de los votos de manera adecuada. El registrador ha anunciado que ya abrió una licitación pública para ese software, pero la entidad encargada, María Camila, de hacer el escrutinio de unas elecciones nacionales es el Consejo Nacional Electoral, no es la registraduría. La registraduría coloca las herramientas administrativas para que se puedan llevar a cabo las elecciones, pero quienes hacen los escrutinios y declaran los resultados electorales son los magistrados del Consejo Electoral, de tal manera que ese software debería estar en manos del Consejo Nacional Electoral y no del registrador, que hace los términos de referencia para la licitación y la contratación a efecto de vigilar lo que él mismo está organizando. Entonces él se convierte en este tema, como en otros, en juez y parte del proceso electoral. Las auditorías o las misiones de observación electoral, bienvenidas todas, pero en Colombia se necesita algo más que eso para garantizar transparencia en estos procesos. Yo quiero recordar finalmente que la OEA hace varios años ha puesto de presente varias inconsistencias de nuestros procesos electorales que no se han corregido. Las correcciones y las deudas históricas alrededor de los procesos electorales fundamentales en un país polarizado, profundamente dividido entre la derecha, entre la izquierda y ahora, por supuesto, en los de centro derecha y centro izquierda que se disputan la llegada al poder. Estuvo con nosotros esta noche Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia por Colombia. Señor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por ayudarnos a entender este asunto. María Camila, a usted y a toda su audiencia, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Y un saludo al magistrado Noboa, a quien admiro profundamente. Magistrado Noboa, a usted como siempre un gusto, un placer realmente tenerlo acá. A ustedes por la invitación, a Gabriel también un saludo muy especial, muchos éxitos en sus nuevos retos a futuro y por supuesto a toda la ciudadanía que sigue este programa. Ciudadanía que está muy atenta, por supuesto, seguramente a este proceso electoral donde es obligatorio del señor Alex Vega, que devuelva la confianza, esa confianza necesaria en un proceso electoral que está a menos de 5 meses. Esto fue Zona Franca, llegamos al final. A ustedes como siempre, muchas gracias por la compañía. Feliz noche.